¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite. Y sí, como habéis visto tengo esa imagen de pantalla de carga. Vamos a caer aquí, porque he intentado grabar este vídeo que es más bien explicatorio, no tanto de para enseñaros una buena partida. Y espero que no caiga mucha gente y luego ya vamos a buscar el salseo y os explico todo lo que os tengo que explicar. Bien, de momento el bus va perfecto. Vale, como veis, ya estamos con las nuevas actualizaciones. Justo las partidas que tengo no son de antes de esa nueva actualización. ¿Qué es lo que os vengo a contar? Como muchos ya sabréis, ya tengo el programa Sony Vegas, que habréis visto en el vídeo de especial goles. Y ya puedo editar. Lo que pasa que no sé editar y entonces estoy aprendiendo aún. ¿Caemos a la casa de arriba o no? Venga, sí. Vamos a quedar en la casa de arriba, ¿por qué no? Y bien. Lo que pasa es que tengo varias partidas, como os iba diciendo, sin... Hay partes muy aburridas. Vale, un poco más. Que hay partes muy aburridas y que prefiero editar. Y así me lo curro un poco más. Vamos a bajar un poco más. ¿Va alguien a nuestras casas? No, vale. Y... tengo una partida que es muy buena, que si la edito bien puede quedar bastante espectacular. Y luego también tengo otros principios de partidas en las que mato a dos o a tres, pero justo me matan. Entonces me gustaría traer los vídeos de ese estilo, o sea, enseñándoos... Uy, pistolita moradita. Enseñándoos cómo caigo al principio, cómo mato a tres y te acaban matando, porque son episodios picados esos vídeos. Y veré cómo lo edito, pero tengo ganas, la verdad, de currármelo, traer los vídeos más editados. No solo... porque, por ejemplo, yo le doy a grabar y grabo y ya está. O sea, me pongo a hablar, me pongo a jugar y punto, sin ningún corte. Vale, no se ha cerrado bien el punto. Y eso sí que me gustaría cambiarlo. Traer los vídeos más currados. Así que creo que os pueden gustar más esos vídeos. Madre mía. Porque alguien me puede decir por qué se ha construido ahí doble, pero bueno, da igual. Como veis ya... bueno, no sé si no lo estaréis viendo, pero... se puede... ya está lo del correr automático, que la verdad viene bastante bien. Porque yo ahora mismo no estoy tocando el mando, ahora lo toco para saltar, pero el jugador sigue corriendo. A veces se bloquea un poco, pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, esto lo cambiamos por esto, pero ya. Y lo otro que os iba a decir, como habréis visto, tengo la skin de astronauta. Vale, este es su fusil, es la clave. Vale. Y es porque... joder, no tengo madera. Joder, estamos bien esto. Intento grabar ya este vídeo varias veces en pisos picados y me ha matado rápido y entonces no me ha dado tiempo a explicar todo. Y tampoco quiero traeros aquí una mierda, así que vamos a lootear rápido. Bueno, la minigun que me la voy a quedar por esta pistolita. Y el escudo... voy a dejar aquí el botiquín. No. Esto. Y vamos a la otra casa a ver si hay mini escudos. Que como aquí no ha caído nadie. ¿Ves? Ahora se queda como pillar el jugador. Esos son fallos porque con todas las actualizaciones hay bugs en este juego. Pero bueno, no nos vamos a quejar de que es gratis. Bueno, volviendo al tema. El juego es gratis, pero con 10 euros te puedes pillar un pase de temporadas que te dan varias recompensas. Entre ellas esta skin. Por ejemplo, el pico también es de recompensa. Te ponen nuevos objetivos y puedes conseguir incluso dos... vamos a dejar en la escopeta. Puedes conseguir incluso dos skins legendarias, creo que son. Y os ponen niveles como... supongo que ya lo habréis visto. Busca el mapa del tesoro que está en Justy Depot, que está aquí. Polvorín polvoriento se llama ahora, los hangares. Y tenéis que ir a esta zona. Este ya lo he completado yo, ese desafío. Por eso no lo traigo. Y bueno, está bien que metan estas cosas en el juego. Y como por 10 pavos puedes conseguir también 10 pavos de la vida real, digo, 10 euros. Puedes conseguir pavos del juego, que es... también manda huevos que hayan llamado pavos a la moneda del juego. Pues bueno. Bueno, como veis hemos conseguido mini escudos, hemos conseguido lo que queríamos.
Y vamos a ir a por el botiquín, pero ya. Voy a dejar la minigun luego. ¿Y qué era lo otro que os estaba diciendo? Sí, que conseguís pavos y a final de cuentas os dejan... Os sale el pase de temporadas con que lo curréis un poquito, totalmente gratis. Vale, tenemos una trampa y vamos a ir ahora a las casitas de aquí. Y luego vamos a Ribera Repipi. Y como veis, ha puesto ya lo de el mapa. ¿Veis cómo se ve la hierba? Se ve totalmente espectacular. La otra partida que tengo grabada para editar no se ve la hierba. Eso es lo malo, que no puedo dejar las cosas como para muy tarde, porque como este juego lo actualizan prácticamente cada semana, que está bastante bien, la verdad, pero bueno. De momento no vemos a nadie, pero eso es porque hemos caído a tomar por culo el mundo. Y obviamente, vale. Se estaba viendo que aquí no hay cofre, no sé para qué he subido. Aquí siempre hay de balitas, coger siempre las balas. Sobre todo si os interesa... Lo que os interesa de las balas es... los cohetes, sobre todo. Porque... es que salen poquísimos cohetes. Encima, con cada arma creo que te dan 2. Vale, esto no me sirve y esto sí. No cojo la ballesta porque llevo el sniper y entonces... como que me parece un poco mierda la ballesta. Y vamos a ir al campo de fútbol. Vamos a ver primero si vemos a alguien en caserío colesterol. Y bueno. Bueno, por lo menos ya os he dicho todo lo que tenía que deciros. Espero que no me maten ya el primero que me encuentre. Vale. Ahí estoy viendo algo azul. No sé qué será. Pero puede que este edificio no esté looteado. O sí, ahí que hay. Escudo, si eso es un sniper. ¿Cuántas balas tengo de sniper? No voy mal. Vamos a ver si esto está abierto. Que creo que sí. Que no lo parece, la verdad. ¿Sonaba a cofre? No, no hay cofre. Entonces no parece que haya habido nadie aquí. Bueno, pues más loot para nosotros. Ya estoy viendo un cofre que creo que está debajo. Vale, escopeta. Me veo bien con el subfusil, la verdad. Está bastante OP. Así que bueno. Vamos a bajar para abajo. Que bajar para arriba es bastante difícil, la verdad. Madre mía. Hay mucho sin grabar Fortnite. O sea, mucho no, una semana. Pero, ¿sabéis? Como que este vídeo lo estoy grabando el día 25 de febrero y lo voy a subir el mismo día. Como mucho el 26. Vale, me va a tomar el... espera, me da tiempo, ¿no? Joder, espero que me dé tiempo. Ya está viniendo la zona, no he caído. La zona está aquí al lado, pero... vámonos rápido. Que una cosa es que no quiero que eso se haga pesado el vídeo, otra cosa es ya morir por la zona. Eso ya sí que no podría subirlo. Vale. Vamos a ver si viene alguien. Venga, tío, me quita uno, justo. ¿Hay alguien por aquí? No veo a nadie, así que bueno, ¿dónde cierra la siguiente zona? Vale. El agua, espera un momentito. Y vamos a pasar por el... por el campo de fútbol, que lo he dicho. Uno se ha perdido en la tormenta. Vale. Bien. Por ahí no hay nadie. Sí, bueno, vamos a pasar por el campo de fútbol y vamos directamente al punto. Se ha pillado bastante lejos, ¿veis? Por ejemplo, si llega a controlar bien con el Sony Vegas, pues esto os lo omitiría estas partes. Así que vamos a ver. ¿Veis ese árbol de ahí? Se bugueaba. No sé si lo habréis... ¿Lo habéis llegado a apreciar? Aquí han estado. ¿Y eso? ¿Se están construyendo ahora? ¿Esas escaleras? Ah, parecía que sí, pero no estoy seguro. Vale. Vamos a construir aquí unas escaleras. De aquí no parece que haya nadie, así que nos piramos. Tampoco quiero haceros esperar.
Pero bueno, ya he ido mejorando. Por partida más o menos mato a uno. Últimamente quiero que esa sea mi media de partidas. Vale, esto, looteado. Y vamos a ir a pisos picados. Vamos a... Bueno, joder, sí, pisos picados queda fuera. Vamos a ver si hay algo en este camión. Que creo que venimos de aquí, tío. Estoy haciendo un poco el recorrido. Vale, no hay nada. Mejor había algunas balas o algo, pero bueno. Pasa la verdad, si no es un cofre no me voy a parar. Que ya tengo 99 justo. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. La verdad, espero que al primero que encontremos le matemos. Porque si no iba a ser un poco triste, la verdad. ¿Ese está looteado? Sí. Hace mucho que no me encuentro a alguien, en plan, dentro de un arbusto. Vale. ¿Eso qué es? Vale. Me han disparado y no sé dónde. Si quiere que me vuelva a disparar. Venga, machote. Ahora sí. Vale, bien. Este parece que muy bueno no es. Vale, muerto. Vale. Voy a tomar esto ahora que viene la zona. Y así por lo menos si nos encontramos a alguien. Hagamos esto hueco. Esperar. Vale, al primero lo hemos matado. El plan es ahora curarnos entero con el bidón. Y me toma el escudo por si me pilla alguien, pues por lo menos no tener solo 30 de vida, ¿entendéis? Y así no perdía 2 mini escudos. La verdad esto nunca lo había hecho. Y me he quedado flipando lo rápido que lo he deducido, pero bueno. Tenía bastante ladrillo porque creo recordar que nosotros ladrillo teníamos poco. Vale. Por aquí detrás mucha gente no va a venir. Vale. Y esto... Estoy viendo el globo de ahí arriba. Vamos a cerrarnos entero. Y vamos a tomarnos el bidón. Vale, el punto cierra aquí. Y hay un globo por esta zona, creo que es. Creo que no es en esta montaña, pero bueno. Si no, vamos a intentar ir, a ver si nos da tiempo. Y bueno, le hemos matado, a ver si tenemos... Vale, 2 trampas. Iba a ver si tenía saltador, pero no. Vale, por lo menos ya hemos matado uno. A partida un poco aburrida. Pero ya os digo, cuando pueda editar, os voy a traer vídeos bastante más interesantes. Y también recargamos el subfusil. Y vamos a ir a por este drop. Si vemos una trampa sabemos que es ahí, porque solo he puesto esa en toda la partida, así que bueno. Ay. Vale. Habéis visto, ¿no? Vale. Yo creo que nos asomará. Y vamos a ir a por él. Ofensivo. Vale. No. Cuidado. Sabía yo que iba a morir así, tío. Qué asco. Cuando me he visto que me estaba cayendo... Es injusto, tío. Y ahí me... Bueno, Bueno, por lo menos ya os he contado lo de las skins. Y bueno, por lo menos os he contado lo que os quería contar. Y bueno, si es así, si os gusta este tipo de vídeos, intentaré traer los mejores partidas, eso podéis tenerlo seguro. Sí, bueno, agradecería que le dierais un like si os gusta este tipo de vídeos. Suscribiros si no estáis y adiós.